Bieito Rubido, buenas noches. Hola, buenas noches, Mar. 40 años en el periodismo, 10 de ellos dirigiendo ABC, ahora capitaneando una nueva aventura digital, El Debate, y acaba de publicar libro, Contar la Verdad, de Ediciones B, un relato muy crítico con este oficio. ¿Cuesta contar la verdad en España? Bueno, yo creo que no sé si es un problema de España, pero es un problema bastante de nuestro oficio, ¿no? Y en España yo creo que los periodistas nos hemos acercado demasiado al poder, nos hemos acercado demasiado a la clase política, y eso sí que yo creo que, aunque nada más que sea por unas limitaciones emocionales que todo ser humano tiene, sea periodista o no, te acaba limitando. Yo defiendo en el libro, nunca creas que un político, vamos, propongo, digo, o afirmo, nunca creas que un político puede ser tu amigo. Hay excepciones, pero yo creo que no es bueno que los periodistas y los políticos sean amigos. Pero en definitiva el poder tiene muchos rostros, no solo es el rostro de la política, está el rostro económico de las empresas, pero el rostro sindical o el rostro de los directivos de equipos de fútbol, es decir, el poder tiene muchos rostros. Y yo creo que los periodistas, para jugar nuestro papel, tenemos que tener una lejanía higiénica, sana, con ese poder. ¿Con qué mundo dentro del poder es más difícil lidiar? ¿Con el político? ¿Con el económico? Yo creo que es más difícil el político. Y me voy a explicar, porque el político, aunque el económico tiene más fortaleza en cuanto a que pues, un gran empresario es empresario muchos años y un político puede dejar su posición en 4, 8, 10 años. Pero yo creo que el político se ensaña más, es más sanguíneo cuando te enfrenta, cuando te confronta. Sea del tipo que sea, más no creas que son más los de un lado o los de otro. Es una característica de quien tiene vocación o quien tiene pulsión por el poder. Pero tiene que haber excepciones ahí. Dígame un político que sea o que haya sido realmente respetuoso con la libertad de prensa en España. ¿O no se le ocurre ninguno, que sería ya dramático? No, sí, bueno, pero no se me ocurre ninguno en concreto. Puedo decirte quienes yo creo que fueron menos respetuosos. No, más respetuosos. Vale. Yo puedo decir que una de las personas que fue más respetuosa con el poder, con el periodismo en España fue Mariano Rajoy. Y así le fue, dicho sea de paso. Porque, Mariano Rajoy favoreció, le ayudó mucho a este grupo. Al grupo Prisa le ayudó mucho, en un momento muy crítico de la situación económica de este grupo. Les ayudó, me consta que, mientras que hubo otros que lo que hicieron fue crear otros grupos alternativos a este, por poner un ejemplo. Y ocurre lo mismo con otros. A mí, en general, los políticos tienen una vocación a llegar hasta muy lejos con los medios. Lo que pasa es que tampoco podemos decir que España no sea un país donde no haya libertad de expresión. Son cosas muy distintas. Este es un país libre, este es un país donde la gente puede manifestarse, declarar, decir lo que quiera, y hay libertad de expresión de todo tipo. O sea, yo creo que tenemos un país con una democracia de calidad. Eso no quiere decir que no haya interferencias por parte del poder político, que las hay siempre. ¿Cuántos mitos hay alrededor de las redacciones? Mucho. Las redacciones han cambiado mucho de las viejas redacciones. Yo conocí muy cerca de aquí, en la calle San Roque, conocí mi primera redacción como profesional, que era el Diario Informaciones. Y era un periódico donde, entre otras cosas, todavía había linotipias, ¿no? Y había gente muy, muy curiosa. Esos perfiles han cambiado mucho en las redacciones de los periódicos. Hoy las redacciones ya no tienen nada que ver, son mucho más silenciosas, no hay máquinas de escribir, no hay perfiles chocantes. Hoy el periodista se parece más a un empleado de banca que antes. Antes un periodista era en el año 78, 79, 77, era casi un personaje muy curioso, muy chocante. Hoy un periodista, como digo, podría ser perfectamente compatible con un analista de JP Morgan. ¿Pero cuánto hay de mito en eso, en el sentido del viejo periodista muy característico que tenía incluso una petaca en el cajón? Sí, las tenían, ¿eh? ¿Eso era así? ¿O hay un punto de mitificación de aquello? No, vamos a ver, en las viejas redacciones se bebía alcohol,
y se fumaba, lógicamente. Yo recuerdo entrar en alguna redacción que cuando abrías la puerta había una nube gigantesca y incluso en aquel momento no te dabas cuenta de lo que suponía aquel humo, al contrario, sentías un calorcito agradable, ¿no? Pero como en todo hay mucho mito, claro. Sí, claro que hay mito, claro. Usted sostiene que no hay periodismo de investigación, sino que todo es periodismo de filtración. Esto es durísimo respecto a nuestro oficio. Pero es cierto, es cierto. Es decir, yo mi experiencia en España, lo que es el periodismo de investigación, en primer lugar, es caro, lleva mucho tiempo y por regla general tiene un punto, aunque inevitablemente le va a afectar a muchas personas, pero tiene un punto de neutralidad por parte de quien toma la iniciativa que no tiene el periodismo de filtración. El periodismo de filtración, que es lo que se practica en España, es un periodismo que la fuente nunca es inocente. La fuente no es inocente y por regla general lo que se trata es pues un fiscal que no saca un tema adelante, que el juez de turno no le admite el asunto, que su propio jefe tampoco le da viabilidad y entonces utiliza sus contactos en los medios para que ese asunto adquiera un eco social que le da a veces que le saca el trabajo adelante. Lo mismo ocurre con policías. Bueno, tenemos casos de policías que han utilizado a compañeros de la profesión para en realidad hacer negocios particulares. Yo pongo el caso concreto de una empresa que se llama Cuadrifolio, que en un diario donde aparece publicado, aparece un correo que se ve clarísimamente que está inventado, es decir, ponen martes 15 de febrero del 2014. Bueno, en el 2014 en febrero o no era martes o no era 15. Es decir, ahí está clarísimamente que era una prueba preconstituida por parte, en este caso, por parte del inspector Villarejo, era de la factoría Villarejo. Pero de esos casos, créeme que hubo muchos. Sí, en ese caso hay claramente una mala praxis por parte del periodista de no De chequear no la contrastar. veracidad de la prueba que le están pasando a uno. Pero a partir de ahí, si el material es real, quiero decir, incluso estando en un periodismo de filtración, incluso aún sabiendo Es una que... filtración. sabiendo que es Siempre una hay una filtración, garganta profunda. Eso claro es que sí, cierto. incluso sabiendo que quien le pasa a uno esa información tiene un interés y obviamente se la está pasando a uno por interés, ¿ahí qué tiene que hacer el periodista? Hombre, vamos a ver, evidentemente, yo lo que siempre les decía a mis compañeros es las fuentes no son inocentes, busquemos si hay digamos, un aprovechamiento perverso. Llegó a haber aprovechamientos en este país, yo no digo que no haya periodismo de investigación, no digo además que no haya que favorecer el periodismo de investigación. Critico lo que se nos vendió a muchos como periodismo de investigación y hoy sabemos lo sabemos hoy con el paso del tiempo, que fueron aprovechamientos perversos porque al airear algunas cuestiones y sobre todo a no contrastarlas, ya no, o bien el redactor que lo hacía, o bien la competencia, para ver esto que dan estos, si es cierto o no es cierto, llevamos a la muerte civil a mucha gente, ¿eh? A mucha gente, de todo signo político además, y no solo políticos, empresarios, por la general empresarios de pequeña monta. El caso Cuadrifolio es un ejemplo de un señor que sufre lo que es la muerte civil. Y eso por no hacer una buena práctica, y en realidad detrás de eso lo que había era una mala intención. Entonces yo creo que el periodismo, fíjate Aymar, yo lo que creo es que nosotros tenemos que hacer autocrítica, precisamente porque queremos al periodismo, y porque el periodismo tiene que ser mejor, y porque el periodismo, más allá de las ideas que cada uno nos pueda alentar, tiene que ser una profesión de élite, porque el periodismo ha contribuido a que el mundo sea mejor. Desde que el periodismo existe, el mundo es mejor. Desde el periodismo en realidad corre casi paralelo a lo que es el desarrollo de la democracia liberal, ¿no? O sea, la democracia liberal que nace fundamentalmente en el Reino Unido, aunque que nace paralelo a ella los primeros periódicos diarios. Y la prensa siempre actuó como una conciencia crítica de ese poder en democracia, ¿no? Por tanto, no renunciemos a lo más noble de nuestro trabajo. Lo que pasa es que también hubo mucha épica, ¿eh? Yo siempre lo digo en el libro, que Lou Grant y algunas películas hicieron mucho daño. Y todo el mundo cree que tiene un Watergate debajo de la mesa, y todo el mundo cree que va a tumbar al presidente del gobierno, y todo el mundo cree... Eso genera mucha frustración, claro, en mucho periodista. Ahora se pone usted al frente del debate, que es un nuevo medio digital. Hay espacio para un nuevo medio, y concretamente para un nuevo medio conservador. Sí, vamos a ver, yo creo que hay una sobresaturación de oferta, yo creo que sobramos la mitad de los medios.
Lo que ocurre es que, sin embargo, para un periódico como El Debate yo sí creo que hay espacio, si no, no lo haría. El Debate no es un digital más, tengo que decirlo. Y voy a dar dos rasgos para diferenciarlo. El Debate, en primer lugar, va a atender un pensamiento que nosotros creíamos que estaba desatendido, que tiene que ver con una opción del centro derecha que se inspira un poco en el humanismo cristiano y que en España tuvo su referencia en el diario Ya y una serie que era lo que era la Editorial Católica, que fue uno de los grandes medios. Y el otro es que efectivamente detrás de este no es el periódico de un exdirector cabreado, no es el periódico de un señor que está montando un tinglado para mantener su estatus. No. Esto es una iniciativa de unos señores que siempre tuvieron medios, desde 1910 hasta prácticamente los años 90 tuvieron medios, vendieron los medios en su momento y hoy quieren volver a tener ese protagonismo para influir. Honestamente, se dice claramente. Yo creo que también es un mandato moral que tenemos las empresas de comunicación de decir quiénes están detrás de los medios. Creo que es muy sano. Es decir, que dentro de ese ejercicio de autocrítica que yo pido que hagamos, entre las propuestas, digamos, propositivas, buenas, es decir, oiga, detrás de esto, ¿quién está? Pues está este y este. Y detrás de esto, pues está esta empresa, este fondo, este banco. Y detrás de esto, pues está esta empresa italiana, este tal. Y detrás de esto, pues están unos señores que se llaman propagandistas católicos. Pero decirlo. Pero si tenemos claro que quien pone el dinero lo que busca es influir, ¿hasta qué punto lo que hacemos es periodismo y no lobismo? No, el periodismo siempre fue influencia, siempre. No es lo mismo. El lobby busca un objetivo puntual y concreto que se traduce más en cuestiones materiales. Eso es lo que hace el lobby como esencia o como lo que es la idea original del lobby anglosajón, pero que también empieza a darse en España. Influir es casi, si me apuras, el motor original del periodismo. El periodismo nace como idea proselitista, Es decir, el periodismo, los primeros diarios que surgen en la historia del periodismo, lo que buscan es convencer al otro de sus ideas. Es decir, yo salgo para convencerte a ti de mis ideas. O sea que influir es lo más, si me apuras, es lo que es la razón de ser de los medios. Los dueños de los medios de comunicación priorizan la influencia a los beneficios. Duda, bueno, lo que pasa es que yo creo, sin duda alguna, porque este es un sector, esto no es hacer tornillos, ni hacer camiones, ni pantalones. Aquí manejamos otras cuestiones, manejamos la actualidad, manejamos ideas, manejamos estados de ánimo, estados de opinión, pero dicho esto te digo, nosotros tenemos el mandato moral de ser rentables, porque si no eres rentable no eres libre, y eso es muy importante, pero cumpliendo el mandato moral de ser libres, evidentemente tenemos que defender unas ideas. ¿Y cómo van a ser rentables? Porque publicidad no hay para todos, y usted ha sido muy crítico con los muros de pago. Sí. Pues yo, fui muy crítico y lo sigo siendo. No es que sea crítico con los muros de pago, he comprobado que son ineficaces, que no funcionan. A mí me encantaría que la gente pagase, faltaría más. Oye, nosotros, tú y yo trabajamos, le dedicamos horas, nuestros compañeros también. Y alguien tiene que pagar esta fiesta, eso está claro. Sí. La información no es gratis. Lo que pasa es que la radio, y aquí estamos en la gran casa por excelencia de la radio, porque es la primera cadena de radio de este país, en la radio se ha demostrado que se puede vivir con publicidad. Solo que tienes que hacer es hacer tu modelo de negocio ajustado a eso. Nosotros en El Debate lo que hemos decidido es vamos a hacer un modelo de negocio ajustado a unos posibles ingresos, a unos hipotéticos ingresos. Y esos ingresos vienen por la vía de la publicidad. Con lo cual lo que hemos hecho es también una estructura muy ligera. Nosotros tenemos básicamente redactores, o sea, básicamente periodistas. No hay grandes gurús, no hay directores de estrategia de no sé qué, no hay marketingianos, no hay ingenieros, hay básicamente periodistas. Queremos hacer periodismo, ofrecer periodismo y por tanto necesitamos periodistas. Me ha dicho que sobran la mitad de los medios ahora mismo en el ecosistema que tenemos, no hay espacio para todos, o sea que la escabechina que se viene por delante, la criba, no sé si natural o no, va a ser durísima, sangrienta. Yo llevo 10 años diciendo eso y no cae nadie. O sea, yo no veo, ojalá, no, vamos a ver, yo sí estoy preocupado seriamente con la precariedad en la profesión, con los bajísimos sueldos que tenemos. Somos en este momento en la escala laboral, salarial,
tenemos el mismo salario de los camareros, con todos los respetos para los camareros, pero es decir, un periodista, un redactor en un periódico en Madrid cobra 1.200 euros. La única diferencia con el camarero es que el camarero puede recibir propinas y un periodista, si recibe propinas, tenemos un problema. Y por tanto, tenemos que lograr que el periodismo vuelva a ser una profesión bien remunerada. No digo excepcionalmente porque, como decía Kapuscinski, quien se dedica al periodismo creyendo que va a ser millonario, que abandone toda esperanza. Esta no es una profesión donde te hagas rico, ¿no? Pero evidentemente tenemos un problema, Aimar, muy serio. Tenemos muchísima oferta, muchísima. Y la prueba evidente es que nadie en España tiene, ya sea radio, ya sea televisión, ya sea un periódico diario con su página web, nadie tiene grandes audiencias. Ahora mismo la audiencia está en España hiperfragmentada. Nadie tiene una audiencia, los hay, sí, oye, hay 5 o 6 medios relevantes, pero hoy por hoy las audiencias que se pudieron tener en el pasado, pues no se tienen. Ni van a volver. Ni creo que vuelvan, claro. Y la publicidad tradicional va a seguir financiando la comunicación dentro de 10, 15, 20 años. La publicidad tradicional, tal y como la atendemos ahora. Yo creo que sí. Yo creo que vamos a ver. Si tú tienes un producto, necesitas darlo a conocer. Lo que pasa es que antes tú decías, a mí me lo decía recientemente un experto de Google, pero que había estado trabajando en el mundo de la publicidad, decía, es que nosotros no nos cuestionábamos que un domingo teníamos que poner la página en tal periódico. No preguntábamos target, no preguntábamos perfiles, no preguntábamos a cuánta gente iba a llegar. Hoy lo que tiene la publicidad es que busca la rentabilidad y tiene herramientas para ir a la diana, o sea, diagnosticar exactamente cuál es el caladero al que quiere dirigirse, ¿no? En ese sentido yo creo que se ha sofisticado mucho. Hoy las campañas publicitarias están mucho más sofisticadas en la estrategia, en la planificación, ¿no? Hablando de Google, somos rehenes de Google. El hecho de que nuestras informaciones aparezcan o no en el Discovery, en el top 5 de la lista hace que a nosotros pues sí, nos entre tráfico. Somos en parte rehenes, pero de momento yo no le veo fácil solución. Y lo que tampoco entiendo es que ahora, yo desde luego, desde el debate no voy a ser el David que se enfrente al todopoderoso Goliat Google. O sea, honestamente a mí ahora mismo no me interesa esa guerra. Es más, yo veo en Google un aliado más que un enemigo en este preciso instante, ¿no? Hace muy poquito tiempo que saliste de ABC, todavía muy pocos años. Dentro de un tiempo, ¿cómo quieres que se recuerde? ¿O cómo te gustaría que se recordara tu etapa, tu década, al frente del gran diario histórico de España, que es ABC? Bueno, mira, yo dirigí 2 periódicos. Dirigí La Voz de Galicia y dirigí ABC. Un gran periódico regional, La Voz de Galicia, y un gran periódico nacional, los 2 con mucha historia. Y yo solo guardo buenos recuerdos y nunca hablaré mal de ninguno de los 2. Son 2 magníficos periódicos. Yo tengo que estar muy orgulloso y estoy encantado. En La Voz de Galicia viví años maravillosos, fue mi gran casa, fue donde en realidad me hice como periodista, y en ABC tuve pues la gran oportunidad de dirigir un periódico nacional en momentos trepidantes. Yo lo cuento en el libro. Oye, es que en esos 10 años nos pasó absolutamente todo. Tuvimos una de las crisis económicas más agudas de la historia reciente, el auge de los populismos, la aparición de nuevos partidos, la abdicación de un rey, la renuncia de un papa, la aparición de la primera moción de censura de la historia de la democracia que triunfa. Oye, cuántas cosas han pasado en esos años, han pasado muchísimas cosas. No, te iba a decir que además tú dirigías el periódico monárquico por excelencia en España en unos años muy complicados para la monarquía. Sí, ¿Cómo fue esa gestión? Pues muy difícil, honestamente, muy difícil, pero yo mantenía siempre que nosotros defendemos las instituciones y no a las personas. Nosotros defendíamos la institución de la corona porque creíamos y creemos, y supongo que seguirán creyendo, yo sigo creyendo, que la institución de la corona le da una estabilidad al país, y en este momento muy importante, ¿no? Pero otra cosa son los comportamientos personales, que eso son censurables, los haga quien los haga, ¿no? Te ha decepcionado Juan Carlos I. Sí, bueno, pero yo sin embargo reivindico la figura. Creo que a Juan Carlos I se le ha tratado con un rigor que no se ha tratado a otros. Lo que pasa es que evidentemente el foco se ha puesto muy encima de Juan Carlos. Rigor, ¿no crees que ha habido un manto de opacidad para cubrir muchos desmanes?
En primer lugar, no creo, te lo digo, Aymar, con toda franqueza, a falta de que pongan pruebas reales sobre la mesa, no hubo tantos desmanes como se dijo. En segundo lugar, él era inviolable, evidentemente, en algunas materias pues se le pudo ir la mano aprovechándose de esa situación, pero yo con la figura de Juan Carlos me quedo más con un balance final muy positivo, y es que él fue como el gran condottiero, el gran conductor de este país, de un país que venía de un régimen autoritario, de una dictadura, a un régimen de libertades. Y él, tanto con Suárez como con Felipe González, fundamentalmente con estos dos hombres, pero después con los otros presidentes, él contribuyó a que este país sea un país democrático. Y antes yo te decía, este es un país muy libre, podemos quejarnos, podemos encontrarle defectos, podemos desde los medios pues apuntar lo que yo digo, oye, las presiones, tal, etcétera, pero esto es un país libre. Es un país democrático, con unos estándares de calidad democrática. Pues yo creo que estamos en la última clasificación del Observatorio, me parece que salíamos en el número 12 o así, es decir, bueno, creo que estamos en un país francamente, a pesar de todo, este es un gran país y una gran democracia. ¿Y qué tiene mejor, la prensa o la política? ¿O qué crees que está más a la altura de la calidad del país, la prensa o la política de España? En este momento la prensa. ¿Porque la política está? Porque en la política, por una, valga la redundancia, por una política errónea desde mi punto de vista, de incompatibilidades y de demonizar lo que son las puertas giratorias, etcétera, etcétera, no está acudiendo a la política lo mejor de la sociedad. Es decir, el sistema de incompatibilidades que tiene la política en España está haciendo que mucha gente no se anime a jugar a la política. En el mundo anglosajón, el mejor de cada familia se dedica a la política. En el mundo anglosajón, cuando tú has triunfado profesionalmente, crees que debes dedicar 4, 8, 10 años de tu vida a la política. Aquí no. Aquí a la gente se extrae prácticamente todo. En este momento, todos los dirigentes, los números uno de los partidos, no han tenido una trayectoria profesional ninguna, ni profesional ni académica. Su extracción viene directamente de los cuadros de las juventudes, de los partidos políticos. Eso empobrece mucho, porque no han tenido... Hay que enriquecer los cuadros de los políticos. Tiene que venir del mundo de la universidad, del mundo de la empresa, pero claro, del sector privado. Pero claro, si tú lo que haces es que demonizas a quien ha ganado dinero, demonizas al que después de estar trabajando en la política quiere volver a su empresa. Y si aún encima las incompatibilidades te llevan... Somos de los países con las incompatibilidades más feroces de toda la Unión Europea. Y un último dato. La política española está muy mal pagada, Aymar, muy mal pagada. O sea, no puede ser que un ministro que decide quién es el gobernador del Banco de España, quién es el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, si se interviene un banco, quién preside ese banco, ese señor cobre 4.000 euros. No puede ser, eso está muy mal pagado. Los ministros en Italia, en Alemania, en Francia, los hay que cobran 10, 12.000, pero incluso en el caso de francés 18.000 euros. Es que tienes que pagar bien en la política. Un país que paga mal al que enseña, al que juzga, al que cura y al que gobierna, tiene que hacérselo mirar. Vieito, ¿tú crees que lo que en determinados ámbitos se conoce como la prensa de Madrid, la prensa nacional, sí, pero editada en la capital y específicamente la prensa conservadora, cubrió de manera correcta, informativa y emocionalmente también la crisis catalana de 2017? Sí, bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque además era director de un periódico. Vamos a ver, esto es como siempre, quien está muy cerca de los protagonistas es rehén en parte de cuestiones emocionales, porque conoce a los personajes. Quien está en la distancia, pues a lo mejor no tiene todos los datos, es decir, probablemente es susceptible de mejora la cobertura nuestra, como es susceptible de mejora la cobertura que se hizo desde la propia Cataluña. Pero la cuestión catalana yo la veo con mucha claridad, es decir, no hay ni argumentos ni históricos
ni estadísticos en cuanto a la economía, ni de balanzas fiscales. No hay ni siquiera ese agravio. Estoy sino todo lo contrario. Por eso creo que a veces contar la verdad consiste en que no hay que comerse todas las cosas que se cuentan. Desde el nacionalismo catalán se hizo un relato absolutamente fácilmente desmontable con el rigor de las estadísticas y de los datos, que no se dio esa batalla, ni desde Madrid ni desde ningún lugar. Yo creo que cuando la política abandona la racionalidad y entra la mística, que es lo que ocurre con los nacionalismos en cualquier lugar del mundo, pero ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, ocurrió en el siglo XIX, es decir, cuando tú das todos tus argumentos y el que está enfrente lo que dice es, sí, pero mi sentimiento es malo, porque el Estado moderno, las democracias modernas y el progreso de los hombres vino de mano de la razón. Y el sistema democrático moderno es hijo de la razón, de la racionalidad, no de la emoción. Y la emoción está muy bien para unas cosas, está muy bien para el amor romántico, está muy bien para las relaciones con tus hijos, está muy bien para muchas cosas, incluso para tu equipo de fútbol. Pero para gobernar un país en democracia, la emoción no funciona. Y en la cuestión catalana, básicamente, se contrapuso emoción frente a la razón. Y triunfó la emoción, curiosamente. Bieito Rubido, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros en Hora 25. Suerte con tu nuevo libro, Contar la Verdad, de Ediciones B, y sobre todo muchos éxitos con El Debate, tu nuevo medio de comunicación. Éxitos y suerte. Estás invitado a visitarnos porque créeme que tenemos la redacción más bonita de Madrid. Eso me han dicho, me han dicho. Que venir allí, Aymar, te tomo la palabra. Muchas gracias a vosotros, habéis sido muy generosos. Gracias, Bieito.